Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos a este canal de YouTube. Soy Jorge Mota y vamos a estar llevándoles una nueva cápsula que en esta ocasión será sobre Michael Jordan y una especie de retrospectiva en su carrera. Si Jordan no es el atleta más famoso de la historia, ciertamente está en una lista muy corta con otros 2 o 3 atletas. Ningún atleta ha tenido mayor impacto en cómo se comercializan las superestrellas del deporte que Michael Jordan. Las hazañas logradas por este señor dentro de la cancha lo hicieron famoso. Ahora, a través del marketing, su destreza a través del marketing lo llevó a convertirse en un ícono popular de la historia deportiva. Llegó en el 1982 a la Universidad de Carolina del Norte y recibió atención nacional. Fue dirigido por el legendario dirigente Dean Smith y su presencia fue un éxito de inmediato. Como estudiante, siendo novato, venció a la Universidad de Georgetown con un disparo expirando el tiempo para darle el título nacional a la Universidad de Carolina del Norte. Duró 2 años más en la NCAA y luego la NBA lo llamó. Llegamos al 1984, previo al inicio de la primera temporada de Michael Jordan con el equipo de los Toros de Chicago, y estuvo en una competición olímpica. Fue compañero en ese entonces de Patrick Ewing, de Chris Mullin, dirigido por Bob Knight, y el equipo de Estados Unidos terminó ganando la medalla de oro en esos Juegos Olímpicos del 1984 con un gran desempeño de Michael Jordan, que terminó siendo el líder anotador de 17 puntos por juego. 8 partidos ganó Estados Unidos en esa ocasión, todos por cifras dobles. Llega ya el draft del 1984, que es recordado porque Sam Bowie fue seleccionado primero que Michael Jordan. A ver, es considerado uno de los peores movimientos o más desafortunados en la historia del draft. Después de Akeem Olajuwon, que fue el primer pick por parte de Houston Rockets, Portland Trail Blazers tenía la oportunidad de seleccionar a Michael Jordan, pero decidió seleccionar a Sam Bowie desde la Universidad de Kentucky, a pesar de que Bowie ya tenía un historial de lesiones muy significativo. La lógica que utilizó Portland en ese momento era que ya tenía a Clyde Drexler, cuyo conjunto de habilidades eran similares a la de Michael Jordan. Entonces, a los Toros de Chicago les cayó en la mano la tercera selección y el resto, como ustedes ya bien saben, ha sido historia. En el 1985, Michael Jordan fue nombrado novato del año después de anotar 28 puntos por partido, y Chicago, aún con un récord negativo, llegó a la postemporada, pero el equipo de Milwaukee Bucks terminó despachando a los Toros en la primera ronda. En el 1984, poquito antes, es bueno recordar el nacimiento del fenómeno cultural de los Air Jordan. Si usted hubiese utilizado la palabra en el 1983, o sea, la palabra Air Jordan, esas personas te habrían mirado como que tú estarías loco. Pero eso cambió en el 1984 cuando Nike produjo la primera edición de lo que se convertiría en los tenis deportivos más icónicos de todos los tiempos. Los Air Jordans originales fueron prohibidos por el comisionado de la NBA, David Stern, porque violaban las reglas de la liga a los zapatos obligatorios que tenían que utilizarse, pero poco a poco esto eventualmente fue cambiando. Nos vamos al 1986 para recordar una legendaria derrota que tuvo Michael Jordan en su segunda temporada en el baloncesto de la NBA. Jordan se lesionó, se perdió muchos partidos. El récord incluso de Chicago en esa temporada fue de 30 victorias y 52 derrotas, pero dio suficiente tiempo para que Jordan se recuperara y jugara en la postemporada. En esa postemporada, Chicago, clasificado octavo, enfrentó a Boston Celtics, que tenía el mejor récord de la conferencia, y aunque Chicago fue barrido, Michael Jordan anotó 63 puntos contra Larry Bird y la organización de los Celtics. En el 1987 se convirtió en un anotador dominante y eventualmente en esa temporada terminó ganando el jugador más valioso. Fue espectacular. Anotó 37 puntos por encuentro, se convirtió en el segundo jugador conjuntamente con Will Chamberlain en anotar más de 3,000 puntos en una temporada. Perdió el MVP ante Magic Johnson, pero lo ganó en la próxima temporada cuando anotó 35 puntos por encuentro.
En el 1989 tenemos uno de sus grandes disparos icónicos del baloncesto de la NBA. La reputación de Michael Jordan como el mejor jugador decisivo comenzó en Cleveland en el 1989. Los Toros de Chicago estaban detrás de los favoritos Cavaliers en ese entonces. 100-99 estaba ganando Cleveland, cortesía de una bandeja que había anotado Craig Elliott con 3 segundos por jugarse. En la siguiente jugada, expirando el tiempo, Jordan logró vencer un dobletín que le estaban haciendo, se movió a la izquierda y luego anotó un disparo de media distancia expirando el tiempo para darle la victoria al equipo de los Toros de Chicago, 101%, y la primera victoria de la carrera de Michael Jordan en una serie de postemporada. Entre el 1988 y el 1990, el equipo de los Pistones de Detroit estaba ejerciendo la regla de Michael Jordan, y a pesar de la brillantez individual de Jordan en ese entonces, los Toros de Chicago se vieron obstaculizados repetidamente por equipos duros y talentosos. Uno de ellos, la organización de los Pistones de Detroit, que eran conocidos como los Bad Boys en ese entonces. Las reglas de Jordan limitaban la libertad que tenía Michael para ser ofensiva. Más adelante, en el 1991, se da la coyuntura y el equipo de los Toros supera a los Pistones de Detroit con Phil Jackson siendo el dirigente de la organización. Ese mismo año, más adelante, enfrenta al equipo de los Toros de Chicago a Los Ángeles Lakers y terminan consiguiendo su primer anillo y dándole la oportunidad a Jordan de convertirse en campeón por primera vez en el baloncesto de la NBA. Con ese furor, en el 1992, Michael Jordan se une a grandes jugadores de la historia del baloncesto de la NBA para conformar la primera selección de jugadores profesionales en unos Juegos Olímpicos. Él acababa de ganar su segundo título cuando se conformó Dream Team en el 1992, y en ese verano anotó cerca de 15 puntos por partido para ayudar a la selección de Estados Unidos a conseguir la medalla de oro. Desde el 1991 hasta el 1993, nadie pudo detener a Michael Jordan en la NBA y ganó 3 títulos en forma consecutiva, aunque en el 1993 hubo una tragedia familiar. Jordan estaba en la cima del mundo cuando se enteró de que su padre fue secuestrado y eventualmente asesinado en julio del 1993. Esto provocó que Jordan sorprenda al mundo diciendo que se retiraba. En el 1994, alejado de las canchas, pasó a jugar béisbol. Después de la muerte de su padre, quería ocupar su mente siendo atleta de alto rendimiento, pero no jugando baloncesto, y empezó a jugar para el equipo de los Medias Blancas de Chicago en febrero del 1994, tomando en consideración que estuvo en ligas menores en ese entonces. Pero en el 1995 tenemos el famoso I'm Back. Aunque estaba comenzando a tener algo de éxito en AA con el equipo de los Medias Blancas de Chicago, Michael Jordan dejó el béisbol debido a la huelga que estaba en curso en las grandes ligas y otros factores, y el 18 de marzo del 1995, después de algunas especulaciones, Jordan anunció que regresaría al baloncesto de la NBA con un comunicado que solamente decía I'm back, volví, estoy de regreso. En el 1996 gana su cuarto título y hasta el 1998 consiguen de nuevo otro tripit, pero en el 98 con un segundo disparo icónico. En esta ocasión lo consigue contra el equipo de Utah Jazz, siendo defendido por Byron Russell, fingiendo hacia la derecha, se va hacia la izquierda. Muchas personas dicen que Michael Jordan estuvo empujándolo en ese momento, pero bueno, lo importante es que Jordan cierra con ese último disparo con los Toros de Chicago su carrera en ese entonces. Pero en el 2001, trabajando en las oficinas principales del equipo de Washington Wizards, decide retornar al baloncesto de la NBA, pero ahora vistiendo la chaqueta de los Washington Wizards. Jugó hasta el 2003, para ser exactos, el 16 de abril del 2003 fue el último partido de Michael Jordan como profesional, donde anotó 15 puntos. Y después de allí tenemos la versión de Michael Jordan que es propietario. Jordan pasó de ser jugador del baloncesto de la NBA a comprar un equipo en el 2006. Tenía las acciones minoritarias, pero en el 2010 compró la mayoría de las acciones de la organización de Charlotte y hoy en día es considerado uno de los mejores dueños que tiene el baloncesto de la NBA. ¿Qué te pareció este resumen de la carrera de Michael Jordan? Me gustaría saber tu opinión y obviamente que te suscribas al canal y actives las notificaciones. Anden vivos.